Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Salud y Bienestar. Hoy hablaremos de un tema fundamental en nuestra vida diaria. Vamos a hablar de los beneficios del ejercicio en la salud mental. Entonces, en este episodio vamos a explorar cómo el ejercicio no solamente influye en tener una buena condición física, sino que también tiene un gran impacto en nuestro bienestar emocional. Y para entender más el tema, hoy hemos invitado a Camila Romaní. Camila es psicóloga, psicoterapeuta y personal trainer. Bienvenida, Camila. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto que me puedas recibir. Gracias por la oportunidad. Estoy muy ansiosa de poder conversar sobre este tema que es tan importante y que ahora ha despegado muchísimo y hay muchos temas que podemos abarcar. Claro que sí, Camila. Yo, antes de invitarte, estuve revisando tu contenido y tengo que felicitarte. Gracias. Me agradó mucho ver esa fusión que tú has establecido en tus redes sociales, en donde combinas tu vida en el ámbito de la psicología y también tu pasión por el mundo fitness. Sí, de hecho, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, yo empecé como personal trainer, porque, bueno, particularmente en la carrera de psicología hay varios protocolos que seguir antes de empezar a ejercer. Y yo empecé a trabajar como personal porque mi pasión era el deporte. Y empecé a dictar clases en diferentes centros y luego posteriormente cuando ya la universidad empezó a darnos la oportunidad de hacer prácticas y pude meterme a formar, fue que ya empecé a tomar consejería y luego pasar a espacios de terapia con pacientes. Y bueno, en este proceso igual mi pasión por el deporte siguió creciendo. De hecho, yo soy atleta, competí en fisicoculturismo hace 2 años. Y fue una experiencia bastante enriquecedora para mí porque también tocó otra parte que tiene que ver con mi formación en terapia, aceptación y compromiso, que tiene que ver con los valores. Y llegué a conocer en amplitud mi disciplina, la responsabilidad y muchas cosas que demandan un deporte como ese. Mira, qué interesante lo que comentas, Camila. ¿Desde cuándo tú empezaste en el mundo fitness? Empecé cuando tenía 13, después de un examen que me hicieron en que salí con el colesterol altísimo. Mis papás se preocuparon un montón. Yo nunca era tanto de deportes y me empezaron a meter al gimnasio. Entonces, por temporadas iba, eso on-off. Entonces vas, no vas, vas, no vas. Me ha pasado. Creo que a todos nos ha pasado. Sí. Y bueno, luego cuando fui creciendo, me gustó mucho más el mundo del running, pero tuve una condición a desarrollar que fue periostitis y se me inflaman las tibias. Entonces es algo que también me gusta hacer, pero lo que no me puedo meter de lleno porque me maltrata mucho esa parte y esa condición. Entonces empecé a enfocarme mucho más en el gimnasio, a dejar todo lo que era funcional porque yo trabajaba más con mi propio peso en mi casa y me metí al gimnasio yo sola por primera vez en el 2019. Y ahí fue que empezó un poco mi travesía. Me rodeé de mucha gente que estaba metida en el fisicoculturismo, una amiga muy cercana también. Y yo pensaba inicialmente, no, nunca. Pero también salió esta parte de este potencial humano que muchos queremos desarrollar, en el que me encontré en ese deporte. Y dije, alguna vez quiero hacer algo que me lleve un poco más allá, un deporte, ¿no? Hay gente que hace tenis, otra gente que compite por básquet o también running. Y yo dije, yo voy a hacerlo aquí. Y ahí fue que lo hice. Y a pesar de no haber obtenido un gran resultado, yo me sentí muy contenta y también aprendí esa parte de la tolerancia a la frustración, ¿no? Tan importante. Es muy importante cuando trabajas, por ejemplo, con atletas. Entonces, creo que lo que hace un gran profesional siempre es la propia experiencia y empezar a mirarla desde otro lado, ¿no? Desde el aprendizaje propio. Y a disfrutar el proceso también. Mira, tú empezaste en 2019 y luego en 2020 ya empezó la pandemia y continuaste. Sí, continué entrenando. Me desanimó un poco, para serte franca. Creo que a todo el mundo la pandemia como nos frenó los planes. Pero, bueno, salió mi resiliencia y pude continuar con mis planes. Me preparé y a fines del 2020, si no me equivoco, que empezaron ya a liberar un poco, fue mi primera competencia. Luego competí en el 2021, que fue mi segunda competencia, y ya ahí paré, porque era el momento de desenvolverme profesionalmente y colocarme como psicóloga. Mi contenido continuó con fitness hasta que luego pasé a la parte de la fusión, que también fue súper interesante porque al inicio fue un poco frustrante. No sabía muy bien cómo combinarlo y creo que al final con los cambios, con el crecimiento, igual tus redes van cambiando contigo, ¿no? Claro. Así que en este punto me siento contenta, pero tal vez más adelante hay otro cambio y mayor fusión o agrego otra cosa, no lo sé. Claro, pero está muy bien, está perfecto. Yo creo que
he estado viendo tus historias también, y como que motivas a que uno también quiera empezar su mañana y no esté con esa flojera de que me levanto, que me pongo la ropa del deporte. Entonces te vemos a ti ahí con las historias y ya es una forma de motivarse. Eso es súper curioso porque uno de los mitos más grandes que hay es que cuando haces deporte tienes que tener un horario obligatoriamente, ¿no? Como, ¿a qué hora es la mejor hora para hacer deporte? Y es falso que haya una mejor hora. O sea, la mejor hora depende del reloj interno de cada persona. Hay personas que son más de las diurnas y hay personas que son mucho más nocturnas. Entonces, lo más importante es que tú estés atento a ti para poder saber cuándo es que percibes tienes mayor energía y en base a eso adaptas tu horario y empiezas con el hábito de hacer deporte. Claro, es algo muy personal. Yo, por ejemplo, soy team mañana, pero cada persona lo que le funciona. Tal cual. Bien, Camila. Entonces, empecemos con la primera pregunta. Las personas todavía tienen confusión. Quisiera que tú nos des cuál es la diferencia entre ejercicio, deporte y actividad física. ¿Son lo mismo? No, en realidad no son lo mismo. Cuando hablamos de actividad física, hablamos de toda actividad que finalmente te lleva a hacer algo más de lo que estás haciendo normalmente, ¿no? Actividad física es caminar, subir escaleras, tender tu cama. Estás ejercitándote físicamente, tu físico está haciendo algo, estás en movimiento. Y sobre todo, y muy importante, esto no tiene una estructura. O sea, al final la actividad física, yo te digo, Nati, vamos a caminar mañana temprano y podemos caminar 20 minutos como podemos caminar 30. No tiene una estructura, estamos haciendo actividad física. Estamos siendo más espontáneos. Exactamente, es libre. Implica movimiento. Exacto, un gasto implica de energía. movimiento y un gasto de energía. Luego, cuando hablamos del ejercicio, hablamos de una estructura y ya hablamos de un planteamiento de objetivo. Tu ejercicio tiene un objetivo y lo estás planteando por ello. Y tomando en cuenta todo tu objetivo, tus capacidades, es que tú organizas el ejercicio que vayas a realizar. Y finalmente, cuando hablamos del deporte, en realidad yo lo observo como que abarcamos estos dos conceptos, porque dentro del deporte está la actividad física, que es lo que estás haciendo en el ejercicio. Claro. Y sumado a ello la disciplina y la estructuración y la toma en cuenta de los valores, ¿no? Yo siempre soy muy partidaria que incentivemos a los niños a participar del deporte, porque en el deporte se pueden aprender mucho los valores y no desde el yo te voy a enseñar a, sino desde el te voy a hacer observar y ser parte de, para que tú lo desarrolles. Claro, qué importante es que se imparte esa cultura de hacer ejercicio o de hacer deporte desde la infancia. Uh-huh. Muy importante en realidad, también porque, como yo siempre le explico a mis pacientes, al final las emociones son energía. O sea, tu cuerpo está finalmente cargado de energía. Y mientras más tú sientas una emoción y no tengas herramientas para canalizar esta, tú te llenas de esa emoción y no necesariamente tiene efectos positivos. Y el deporte, porque mucha gente a veces no tiene acceso a terapia, es un buen canal de drenaje o un canal complementario siempre a la terapia. Claro, la terapia sabemos que es irreemplazable. Así es. Pero es un buen recurso. Pero es un buen recurso. Ejercicio. Uh-huh. Así es, el deporte, la actividad física, el conectarnos con lo externo, con el mundo externo, ¿no? Un poco de sol. También. Exactamente, el socializar. Entonces, en realidad, siempre las he visto como un complemento y es algo que les promuevo mucho a mis pacientes desde la práctica. Porque es un poco complejo decir, haz lo que tú no haces. Exacto. Ser íntegros, ¿no? Que haya coherencia entre lo que haces y lo que dices. Exactamente. Claro. Ahora ya nos quedó claro los términos. Sabemos que no es lo mismo hablar de ejercicio, actividad física ni deporte. Ahora hablemos sobre los mitos, porque escucho de todo, Camila. Escucho que a veces hay personas que tienen la idea de que solamente ejercicio se puede hacer si vas al gimnasio, como que también he escuchado que solamente ejercicio lo pueden hacer las personas que son atletas o que son deportistas. Finalmente, ¿quién es atleta? O sea, finalmente un niño nace y no es que nazca con un título de atleta, ¿no? Es el hijo de un atleta tal vez, pero no es él el atleta. Él va a escoger qué quiere ser. Todos tenemos la oportunidad de ser atletas si queremos serlo. Lo que hace que finalmente lo hagamos es la constancia, la determinación, porque incluso hay personas que no tienen el talento, pero soy fiel creyente de que el talento se puede hacer. La genética es un factor que sí puede influir, pero si tienes talento y perseverancia vas a poder hacer lo que tú quieras hacer. Y es algo que siempre le digo a mis pacientes. Y no tienes que empezar cuando eres niño, puedes empezar siendo adulto, evaluando tus posibilidades y lo que puedas hacer y proponerte un objetivo al que puedas lograr. Entonces, creo que uno de los mitos más grandes es que, sí, como tú mencionas, si no voy al gimnasio, no voy a poder lograr cierto objetivo. No,
empieza por lo poco para ser fiel en lo grande, ¿no? Si quieres empezar a ir al gimnasio, pero no eres constante, hazte el hábito de empezar a caminar todos los días 20 a 30 minutos. Que finalmente 30 minutos es lo que nos pide la OMS que hagamos, ¿no? Mínimo de actividad física 30 a 15 minutos. Finalmente, la generación del hábito es que tú practiques algo de manera diaria y constante desde la motivación que tengas a nivel interno, ¿no? Internamente. Y hablamos de la motivación intrínseca. Claro, entonces eso es importante, que la persona se haga de un hábito y que no lo vea, porque el cerebro es sabio, se da cuenta cuando hace las cosas con una mala predisposición. No solo eso, también pienso que es súper importante considerar a lo que el cerebro busca repetir. ¿Cómo se genera el hábito? A partir del mensaje interpretado por nuestro cuerpo y nuestro cerebro del placer. Entonces, yo, por ejemplo, me voy a inventar, me voy a hacer cycling, ¿no? No me gusta el gimnasio, descubro que me gusta el cycling, completamente válido, que tú descubras y tomes el tiempo de hallar aquella actividad física y ejercicio que a ti te guste y para que tu cuerpo esté dispuesto. No tiene que ser uno en particular. Ya, ahí vamos ganando un punto. Luego, al hacerlo, sentir que realmente estoy cómoda y que luego de eso tengo este efecto placentero producido por la dopamina, la serotonina y todas las hormonas que segregamos al hacer deporte. Y al yo sentir placer es que esto se va a repetir y se vuelve un ciclo y la conducta se repite porque condiciono la actividad física con el placer. Y si te das cuenta, el placer es algo muy íntimo, muy interno, muy no personal. tiene nada que ver con lo externo. Y ahí voy a un punto importante. Si tú quieres mantenerte en un hábito constantemente, hay que hallar esa motivación, esas ganas, eso rico adentro, ¿no? Esa motivación intrínseca que viene de adentro. Lo extrínseco es un factor variable. Por ejemplo, si me gusta entrenar porque sale sol y cuando no salga sol, ¿qué hago? ¿Cómo me motivo? Exacto. Entonces, el sol es algo externo, es algo extrínseco, no lo puedo controlar. Lo demás sí, porque viene de mí. Claro, entonces es importante evaluar todos esos aspectos. Muy bien, me ha quedado muy claro los aspectos intrínsecos y extrínsecos. Y ahora nos has dado un poco el adelanto del tiempo. ¿Cuál es el tiempo recomendable, el tiempo, la frecuencia con la que se debe realizar ejercicio, Camila? Me guío mucho a partir de desde cuándo tú practicas actividad física. Por ejemplo, una persona que tiene un nivel básico, que recién va a empezar y quiere generarse el hábito, yo normalmente sugiero que sea de entre 4 a 6 veces por semana que se realice actividad física, mínimo de entre 10 a 15 minutos. Por ejemplo, una persona que ha salido de un estado depresivo, que está pasando por un momento complejo y que quiere empezar a retomar su vida y ha hallado ese ánimo a partir de la medicación que toma, de la terapia, no le vamos a pedir que cumpla con 30 minutos de ejercicio. Le vamos a pedir que cumpla con tender su cama, con subir escaleras, con salir a caminar al parque, que eso le puede tomar unos 10-15 minutos y que esa actividad se repita para que sienta placer nuevamente el ciclo y le genere un condicionamiento a esto y se vuelva un hábito. ¿Me dejo entender? Claro. Entonces, en realidad yo creo que todo hábito se forma a partir de la constante repetición de entre 4 a 6 veces por semana y mínimo 10 minutos. Al final, la actividad física mínima es mejor que la ausencia de actividad física. Claro, es que hay personas que aplican la ley del todo o nada. Hoy día trabajé todo el día, entonces, como no tengo tiempo para entrenar o en el gimnasio, ya lo dejo ahí. Pero lo que tú nos comentas ahora nos da un mensaje esperanzador, ¿no? De que puedes hacer algo pequeño, de repente no con demasiada intensidad, pero que cumplas con haber estado en movimiento. Cuando yo estaba en la universidad, particularmente me pasaba de que a veces no tenía tiempo y sentía que energéticamente había gastado todo en estudiar, porque de lo que poco se habla es de la energía mental, o sea, de cuánta energía utiliza tu cerebro. Tu cerebro utiliza un 40% de la energía que consumes. Y si no consumes la cantidad de alimentos necesaria para tu actividad mental, ¿qué te va a quedar para la física? Entonces eso es algo que siempre le explico a mis pacientes. Y como te decía, me sentía tan agotada, pero quería cumplir con algo de entrenar, que ponía videos en YouTube de entrenamientos en 10 minutos, ¿no? HIIT y fin. Y tenía que aprender a contentarme con eso, aunque al inicio sea incómodo, porque era lo mínimo, pero era lo que en ese momento honestamente podía hacer. Y era mejor que nada. Claro. ¿El HIIT en qué consiste, Camila? Cuando hablamos de un HIIT, hablamos de un entrenamiento por intervalos de tiempo y de intensidad.
básicamente. Entonces, en realidad, lo importante es que uno haga las cosas de acuerdo también a su nivel de tolerancia, ¿no? Y ser pacientes, ¿no? Porque a veces tenemos la idea de que sin dolor no hay ganancia, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser así. Ese es otro mito. No pain, no gain es muy de la escuela antigua. Sí, ¿no? sí. En realidad, cuando tú sobreentrenas el cuerpo, finalmente terminas lesionado o puede pasarte algo peor, algo más grave. Y el mensaje que le das a tu cerebro es: el ejercicio es malo. Exacto. Y no es estimulante, no es agradable. Entonces, ¿por qué hacerle eso a tu cuerpo y a tu mente? Claro, también hay que ser conscientes cuando tengo que darme un descanso, porque tú eres deportista, Camila, y tienes el conocimiento de que el sueño es fundamental para que se pueda dar un adecuado crecimiento de la masa muscular. Entonces, una persona que de repente no ha dormido adecuadamente, ha tenido un mal día, realmente es conveniente que se sobreexija. Hay dos conceptos cuando hablamos de tiempo de descanso que quiero resaltar, no solo el sueño. Primero, el tiempo de descanso en entrenamiento. Tomar en cuenta tu capacidad, qué tanto tiempo vienes practicando ese deporte y cuánto es que tu cuerpo necesita descansar. Y también el nivel energético que requiere lo que estás haciendo. Y segundo, el tiempo de descanso referente al sueño. Cuando hablamos del sueño, en realidad tu cerebro necesita recuperarse de toda la actividad que es en el día. Lo que la gente piensa es: ya, yo trabajo o estudio y luego me voy a entrenar. Pero ¿sabes cuánto demandó, como te dije hace un momento, energéticamente hablando, tu cerebro esto que estás haciendo, este trabajo que tienes? Y sumado a eso, la energía emocional. Al final las emociones se procesan en todo nuestro cuerpo, pero empiezan en nuestro cerebro, ¿no? La parte prefrontal, que tiene mucho que ver con el mundo emocional. Exacto. Y con la toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de este punto y nos dirigimos hacia el tema del descanso, es importante abarcar todo: energía mental, emocional y física, y considerar: wow, mi cuerpo está haciendo un montón, porque además en el trabajo camino, hago esto, hago lo otro, actividades en casa. Entonces, si realmente un día sientes que no dormiste bien, que no descansaste, de repente cefalea, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de estómago, estrés, calentura, ¿no? Porque a veces cuando nos duele la cabeza hay una sensación de calentura en la parte de nuestra frente. Es mejor saber decir: bueno, no voy a hacer entrenamiento de pesas, pero sí voy a ir a caminar. O tal vez me voy a tomar este momento para hacerme algo rico y comer y descansar, o simplemente ver una película, o simplemente dormir. Claro, y justo hablábamos antes de empezar a grabar de las mascotas, ¿no? Entonces de repente no tuve tiempo de hacer mi deporte, o sea, hacer ejercicio, saco a pasear a mi perrito y ambos somos felices. Exacto, que es una actividad que al final te relaja. La idea del descanso, de dormir, es poderlo hacerlo en relajo. No estoy obligado a dormir, sino quiero dormir y escojo dormir. Recuerda y resalto siempre ese tema de la narrativa, ¿no? Cómo me narro lo que tengo que hacer en el día para que realmente mi cerebro lo pueda tomar de la forma en la que yo quisiera, como el relajo. Si yo te digo: tengo que dormir porque mañana voy a entrenar, suena una orden, es obedecimiento, hablamos del control. En cambio, cuando hablo de quiero dormir para levantarme más temprano mañana para poder entrenar y mi cuerpo esté descansado, es una narrativa distinta para tu cerebro, para tu cuerpo, y ya no se siente como una obligación, sino como algo de lo que voy a disfrutar. Entonces me predispongo a otra cosa. El descanso finalmente hace también que estés de un mejor humor. Inevitablemente, sí, el deporte te ayuda a segregar dopamina, serotonina y todas una cascada de neurotransmisores. Una cascada de neurotransmisores, sí. Pero ¿qué va a poder segregar tu cerebro si no tuvo el tiempo de descanso adecuado y encima tiene más chamba porque no descansó como debió y ahora tengo que producir esto? Probablemente no lo produzca, produces más cortisol y en vez de sentirte cómodo después de entrenar, me contracturé, levanté mal el peso o se hace espada del tenis, moví mal la raqueta, perdí, me llega todo. Entonces ya no es lo mismo cómo tomas lo que suceda en ese espacio que se supone es para que tú te sientas mejor. Claro, la idea de ir a hacer ejercicio es disfrutar, ejercitarme, ¿no? Valga la redundancia, y disfrutar de ese proceso. En realidad se resume en eso, pero si a tu cerebro lo condicionas a que solamente tengo que hacerlo, sufrimiento, entra en un estado de alerta, como que el no pain, no gain. Claro, hay como que una sensación de que algo malo va a pasar en cualquier momento. Y comentaste a la hormona del estrés, el cortisol. La finalidad de hacer ejercicio que también va a contribuir notablemente a reducir los niveles de cortisol. Pero si haces un ejercicio
cuando no estás en condiciones físicas apropiadas o es un ejercicio extenuante, va a tener un efecto contrario y más bien va a ocasionar que este pico de cortisol se vaya a un nivel excesivo. Por eso, por ejemplo, en una programación de ejercicios es importante que haya el descanso. En todo deporte, o sea, entrenas, pero también hay un tiempo para descansar y eso se respeta, ¿no? Las temporadas de fuera de juego de los atletas o las temporadas fuera de competencia en otro tipo de deportes también, ¿no? Entonces, son momentos en los que el atleta puede terminar de recuperarse y también tener este descanso, este espacio para conectar con la necesidad de hacerlo, ¿no? A propósito de lo que tú comentas, Camila, de los descansos, si por ejemplo he realizado un ejercicio extenuante, ¿qué es lo que se recomienda al día siguiente, por ejemplo? Depende de qué tipo de ejercicio. A ver, si hablamos de ejercicio de fuerza, por ejemplo. Ok, cuando hablamos de ejercicio de fuerza y ha sido un ejercicio extenuante, se recomienda que se tome en cuenta primero aspectos como el género. Normalmente los hombres tienden a recuperarse un poco más lento que las mujeres a nivel muscular. Mira, entonces hay un descanso un poco mayor, no excesivo, pero sí mayor. La mujer puede recuperarse de forma más rápida. Hay estudios que muestran eso. Entonces, en este caso es importante igual que ambos se tomen descansos, pero podemos considerar eso pero siempre tomar en cuenta que cuando hacemos un estudio hay una muestra, hay una población y hay un margen de diferencial con otras personas. O sea, puede que hayan casos en los que esto no se dé. Para resumir, la respuesta a esa pregunta depende mucho de la condición en la que tú te encuentres, en el estadio en el que estés transitando también en este momento. Yo, de hecho, a mis pacientes también, cuando he trabajado con atletas, la parte emocional define mucho la toma de decisión si se participa en un concurso o no. Por ejemplo, porque tu tiempo de recuperación es mayor, estás invirtiendo mucha más energía. Entonces no podemos pretender que tu respuesta de recuperación física sea la misma que cuando no estás transitando algo fuerte. Claro, entonces depende mucho de la condición en la que se encuentre la persona y del género también. Y la edad también. También del género. Edad y también evaluar comorbilidades. Y si es una persona que tiene también antecedentes de alguna lesión. Exactamente. Eso. Entonces, y también de eso depende la distribución de los ejercicios, ¿no? Muy aparte del objetivo. O sea, por ejemplo, mi distribución no va a ser exactamente igual ni va a tener el mismo efecto que tendría para una persona que recién empieza. O una persona que está de repente buscando otro objetivo que no es el mío, ¿no? Entonces, creo que en ese tema de distribución de energía, de distribución de entrenamiento y de descanso, es muy personal. O sea, creo que depende mucho del caso y variables por estudiar. Yo, por lo menos, en clientes, porque aparte de atender pacientes, también tengo algunos clientes todavía de entrenamiento físico como entrenadora. Me tomo el tiempo de estudiar su historia personal, de conocer varias variables para poder elaborar un programa correcto. Sobre todo, como bien mencionaste, el tema de las lesiones. Hay cosas que unas personas podrán hacer y otras que no. Hay que buscar variables que sean más efectivas para esa persona que quiere seguir haciendo las cosas a pesar de alguna lesión que pueda tener como limitante. Y también hablando de las lesiones, también ¿qué importancia tiene el calentar o el realizar estiramientos? La activación, de hecho, sí es bastante importante para poder preparar al cuerpo para el ejercicio. Y luego el estiramiento, yo recomiendo que sea 8 horas después del ejercicio. No recomiendo que sea inmediatamente después. Tus músculos en realidad en ese momento han pasado por estrés. Un mal estiramiento te puede hacer muchísimo daño porque acabas de ejercitarte y acabas de terminar. Entonces, los estiramientos, si en el caso los vas a realizar, deberían ser muy leves, pero como te digo, yo recomiendo que se realicen hasta 8 horas después. También hay estudios que muestran ese punto. Buen dato. No lo tenía en cuenta. Pensé que era inmediatamente después del ejercicio estirar. Camila, ahora hablemos con respecto al hecho de la presión social. En tu experiencia, ¿qué tan grave puede ser la presión social con el hecho de que la persona se motive a empezar a hacer ejercicio? Bueno, en realidad, la presión social puede ser un factor que ayude. Creo que de todas las cosas podemos obtener cosas positivas. Y el movimiento que tiene en este momento en la actividad física es mucho mayor al que tenía antes. Mucha más gente quiere involucrarse, quiere hacer algo por ejercitarse.
¿no? Desde empiezas con running, de repente luego pasas al gimnasio, luego empiezas con pádel, que es un deporte que ahorita se ha puesto súper de moda. Bueno, ya, aunque no me gusta esto, pruebo con tenis o diferentes actividades. Entonces, válido por esa parte, genial. Creo que la parte que podemos observar como un poco más negativa sería aquella parte en la que te imponen algo en particular. Tienes que hacer esto o tienes que hacer esto otro, ¿no? Para lograr esto, porque esto es mejor. Y es algo con lo que en realidad como profesionales de la salud mental vamos a luchar toda la vida porque el mundo sigue alimentando el mensaje de que cierto cuerpo, cierto rostro, ciertas facciones van a obtener cosas más positivas que otras personas. Entonces, sí considero como un desafío comunicar a veces un mensaje más positivo, más motivacional frente a un mundo que te sigue invalidando ese mensaje y te valida otro. Entonces, cuando tengo consultantes que van por temas físicos a terapia o por situaciones complejas relacionadas a su físico, o clientas que su motivación es para llegar al verano, ¿no? Entonces, las agrupo con el mismo y les respondo lo mismo, ¿no? Es como, el mundo puede decir finalmente muchas cosas, pero lo más importante siempre va a ser que la motivación que tengas frente a lo que sea que hagas, sea que a ti te guste, que el resultado te dé un placer a ti que te permita repetirlo para que se genere el hábito y que finalmente tú te veas a largo plazo haciendo lo que vas a empezar a hacer. Porque si a ti no te gusta levantar pesas, no te podemos obligar a hacerlo. Entonces, nadie te quiere haciendo una actividad física que a ti no te gusta. Más bien, te queremos haciendo actividad física por tu bien, por tu desarrollo, por tu bienestar, pensando en tu longevidad como objetivo final, porque a ti te guste hacerlo, no porque nosotros como sociedad te digamos. Entonces, es un mensaje que me voy a preocupar yo particularmente por seguir promoviendo. Claro, es importante porque hay personas incluso, Camila, que a veces, por ejemplo, si hablamos de gimnasio, de ir al gimnasio, deciden no iniciar, no empezar a ir al gimnasio por el temor a ser observados, esperar a reducir determinada talla para poder recién sentirme cómodo con empezar a entrenar. Creo que la ropa no me va a quedar y eso al final condiciona que la persona no empiece su proceso. Creo que hay dos problemas. Primero, el grupo de personas que va a un espacio público a centrarse en observar, mirar mal a las personas que recién empiezan y que tienen un objetivo. Porque si tú eres una persona que realmente tiene tiempo haciendo lo que ama, te vas a enfocar, uno, en ti, y dos, en que el otro, que puede haber empezado como tú, o de repente tú en otro nivel, pero tú también tuviste un inicio, puede tener una mejor oportunidad que uno mismo si es que yo le enseño. Y algo que yo trato de hacer muy desde el respeto es cuando observo que alguien tiene mala técnica o algo, intentar ayudarlo o en algunos espacios donde está indicado eso, decirle al entrenador, mira, observe esto, creo que sería mejor que se le explique para que esta persona pueda tener un mejor inicio del que yo tuve. ¿Entiendes? Claro. Y creo que ese es el verdadero mensaje que cuando uno ama un deporte quiere promover. Claro, la técnica correcta para que la otra persona no se lesione. La empatía. Exacto. La empatía porque el otro pueda tener un camino un poquito más fácil que el mío. Claro, y no juzgar, ¿no? Porque a veces también las personas se comparan porque ven que la otra persona carga más peso y ahí es donde también hay riesgo de lesiones. El típico, el jardín del otro es más verde que el mío. Es la comparación. Pero no sabes cómo llegó él a tener el jardín así de verde. También le costó. Entonces, creo que por ahí la motivación podría ser, más allá de lo que él haya costado, una aspiración, ¿no? Me gustaría poder levantar ese peso. Voy a hacer lo que sea necesario para poder hacerlo y ser yo quien esté ahí, ¿no? Más que como una competencia que a veces se puede volver un poco obsesiva también. No, y eso ya definitivamente no es saludable. No. Me queda claro, Camila. Camila, ¿y cuáles se podrían decir en tu experiencia que son las principales fuentes de ansiedad o de miedo al momento de empezar a hacer ejercicio? Creo que una de ellas la mencionamos, que es el tema de ser mirado o mirada o empezar en un punto. Y al final hay una frase que es solo hazlo, ¿no? De una marca súper conocida. Y esa frase en algún momento a mí, a pesar de ser súper cliché, me motivó y dije, en verdad no importa. Yo en algún momento sintiéndome mal o triste, más que con sueño, sobre todo emocionalmente muy descargada en algunos momentos de mi vida, me he puesto una casaca y en pijama zapatillas y en pijama me he ido a correr. Buenísimo.
porque finalmente dije, si no lo hago ahorita me voy a quedar aquí, encerrada en mi dolor, y no quiero seguir elaborando este momento de esta manera, ni recordándolo así. Y luego me sentí mejor. Obviamente la terapia es algo que me ayudó muchísimo en momentos grises, ¿no? Y me va a seguir ayudando a crecer como persona, a pesar de que sea psicóloga. No somos perfectas. No, es que eso sí te debe Ese haber es otro pasado. mito. Sí, que, o sea, yo también voy a terapia, entonces decir, no, uy, pero se supone que ya tienen la idea de que el psicólogo y el psiquiatra ya tienen que tener la vida perfecta y que cero emociones. Y... Me encanta, o sea, sería un mundo ideal, pero también un poco triste, ¿no? Porque nuevamente, y como le comento a mis pacientes, ¿no? Cuando me dicen como que siento que nadie me entiende y llegan contándome algo que yo he vivido. Entonces, yo no le voy a decir a mi paciente, ya lo viví, tranquila, sino es más como esta frase en la que me apoyo mucho, que es mi experiencia y el que yo te haga sentir cómoda en un momento tan doloroso viene de que yo realmente a profundidad entiendo lo que vives. Entonces, el dolor y las cosas que podamos vivir a nivel experiencial y la forma en la que lo interpretamos finalmente puede ser testimonio para otra persona. Y eso es un concepto del que hablo mucho, ¿no? Que es la transformación del dolor. Desde donde yo decido seguir viviendo el dolor que tengo o que venga a mí a partir de diferentes experiencias. Claro, en definitiva, el psicólogo, el psiquiatra, personas que se encargan de abordar, de tratar el dolor emocional, tienen que tener empatía. Es algo que no podemos negar. Así es. Camila, y ahora con respecto a los beneficios del ejercicio. Ya hemos ido dando algunas ideas, pero enfocándome en el aspecto del nivel de productividad. A mí, por ejemplo, si he tenido un día medio pesado, me voy a hacer deporte, me voy a hacer ejercicio, y yo considero que termino de hacer mi ejercicio y tengo más claridad mental, me siento con mayor capacidad de resolver de repente las dificultades, ¿no? Tengo una dificultad, de repente voy a entrenar y voy terminando el entrenamiento y siento que como que vienen las ideas. No sé si te ha pasado a ti también. Sí, de todas maneras. Hay muchas veces, de hecho para mí, por ejemplo, claridad está muy relacionada, sí, al entrenamiento de pesas, pero mucho más al running. Y cuando empecé a ponerme a pensar, porque dije, claro, es que el entrenar, el deporte, es un momento tan personal, tan íntimo con uno mismo, a pesar de que sea colectivo, hablamos de un deporte como el básquet o el fútbol. Hay una experiencia muy personal contigo, con cómo te sientes, con lo que piensas, con tu motivación, con los pensamientos que aparecen, ¿no? Entonces es tan personal que finalmente terminas siendo muy consciente del momento presente. Y eso te permite poder elaborar y tomar mejores decisiones porque estás conectado contigo. Si tú tienes que pensar en una situación y estás en el trabajo, estás tan conectado con lo externo, con lo que viene pasando, con lo que te solicitan de repente, que no vas a poder pensar en ti. Eso. Pero el deporte te permite pensar y tenerte más en cuenta. Claro, yo por ejemplo, si tengo que resolver algo, me enfoco en mi entrenamiento y ya luego salgo de entrenar y ya retomo Además, lo que tengo que resolver. Como bien conoces tú, la segregación de ciertas hormonas, ¿no? Como la dopamina, la serotonina, la que hemos hablado hoy día un montón, y Sí. otros neurotransmisores también, que empiezan a participar en que tú estés, como dijimos también antes, predispuesto a observar las cosas de otra manera. Tengo otra perspectiva luego de mi entrenamiento. Exacto. ¿No? Ahora puedo observar en esta situación una oportunidad de mejora, ya no una crítica, sino una oportunidad de mejora. O puedo, no sé, si es una situación que me estoy tomando muy personal, empezar a tomarla impersonal, ¿no? O sea, ya no lo veo como un problema mío, sino como un problema tuyo con la situación y no es conmigo. Entonces voy a resolverlo de esta manera. Claro, y también tenemos, en realidad es una cascada de neurotransmisores y todas, en su mayoría, invitan a estar en bienestar. O sea, en conclusión, no hay pierde con hacer ejercicio. No hay pierde. Y ahora, con respecto al hecho de la prevención de trastornos mentales, en tu experiencia como psicóloga, Camila, ¿con qué frecuencia tú recomiendas a tus pacientes que también, a la par de llevar psicoterapia, también lo complemente con ejercicio? ¿Cómo te ha ido ahí? De hecho, lo recomiendo en toda circunstancia, pero también toco muy el tema con pinzas, porque como muchas personas en su mayoría vienen por temas de autoestima, espacios de terapia, en realidad al proponerles hacer ejercicio de manera inicial a veces puede ser tomado como una crítica. Y bueno, también eso es un tema con el que sigo trabajando, ¿no? O sea, ves mi perfil y dices, que ya hace deporte.
y empezar a ver a tu psicólogo de otra manera. Entonces toco el tema muy con pinzas, pero sí es una tarea que a veces recomiendo a mis pacientes según cómo voy viendo que se desenvuelve el caso. Pero sí, definitivamente, si yo pudiese hacer una recomendación sin tomar en cuenta esas variables que hay que tomar en cuenta con los pacientes, sí les diría que podrían hacer actividad física, la que sea que quieran, pero hacerla finalmente, ¿no? Claro, el mejor ejercicio es el que implica moverse. Así es. Y con respecto al sueño, Camila, ¿de qué manera impacta el ejercicio en tener una adecuada calidad del sueño? Bueno, el ejercicio también nos brinda relajo, a pesar de que en el momento nuestro cuerpo se pueda estresar, porque en el momento el ejercicio no es algo que el cuerpo esté preparado para hacer o que haya sido fabricado para hacer, es algo que nos trae beneficios. El cuerpo finalmente se laxa, se siente más relajado, has invertido una cantidad de energía en ello y eso hace que tengas la capacidad para conectar mejor con el descanso porque ya no hay tanta energía en tu cuerpo. Ahora sí puedo descansar. Entonces, es por eso también que se recomienda a personas que sufren de insomnio, de temas del sueño, que realicen una actividad física antes de dormir, tal vez en la noche, como para que los pueda ayudar. Depende también, ¿no? Porque hay personas a las que el deporte los laxa y hay otras a las que los activa. Y vemos con la parte diurna, a mí nocturna. me activa en la noche. Claro, entonces de repente, si alguna vez estás muy cansada y tienes un compromiso en la noche, te va a caer a pelo el entrenamiento para que al compromiso vayas despierta. Claro, sí. Entonces podemos jugar con eso. Claro, a mí, por ejemplo, me he dado cuenta que no me sienta muy bien el café. Entonces, si de repente quiero estar activa, realizo algún ejercicio de movimiento, de baja intensidad, y siento que me activo y me está ayudando. Me está ayudando, así que... Bueno, la cafeína no es buena para todos. O sea, cada persona recibe ese tipo de estímulos tan fuertes de manera distinta. Y muy válido que estés tan conectada contigo como para observar que la cafeína no te hace bien. Sí, me agrada, pero ya por un tiempo la voy a descontinuar. Y ahora, ¿cómo se manifiestan los beneficios del ejercicio, Camila, en la autoestima y el manejo del estrés? Porque el estrés es el pan de cada día. ¿Quién nos estresa desde que se levanta y estrés? Veo el celular, revisar las notificaciones, me encuentro con el tráfico, llegar a tiempo al trabajo. Bueno, de hecho, hablando de ese tema, yo particularmente siempre le digo a mis pacientes, lo primero que debes hacer en cada mañana, y hablo de deber, a pesar de que yo no siempre impongo algo, y nunca es una imposición, pero la palabra deber suena como una imposición. Claro. No ver el celular. O sea, lo primero que hago cada mañana no es ver el celular, es ver cómo me despierto, por ejemplo, yo con mi perrita, observarla y mirarla dormir y agradecer por ello. Yo también soy creyente en Dios, entonces suelo agradecer por cada mañana que tengo, por el empezar, me permite tener otra perspectiva, ¿no? Hay personas que no creen y es completamente válido y respetable. Entonces les propongo la idea del journaling, que es estar más conectado con la parte agradecida de ti y que te permite también estar más conectado con otros valores que van de la mano. Y de esa forma empiezas el día de otra manera. Y puede venir A, B, C, D, y yo tengo como una barrera sí, que va a filtrar esto porque yo estoy conectado con lo que sé que tengo bien, ¿no? Entonces, respecto a los beneficios que me mencionabas de la autoestima, bueno, yo siempre digo esto, ¿no? O sea, al final los cambios físicos llegan por añadidura. Mientras más tú te propongas cambiar físicamente haciendo deporte, más cortisol vas a generar y menos vas a lograr ese objetivo. Entonces, por eso es que a mis pacientes o a mis consultantes les digo, ¿no? Cuando vienen con este tipo de ideas, tengo que hacer esto para bajar de peso. Ya, lo tengo que hacer, pero ¿te gusta hacerlo? No. Ok, entonces antes de hacerlo, busca otro deporte, conecta con el que te gusta y en base a eso vas a obtener los objetivos que quieres. Porque si no lo disfrutas, es una imposición, vas a generar cortisol. Y si de por sí es una imposición lograr un cambio físico, entonces vas a también generar cortisol. Claro, y el cortisol al final de cuentas no va a permitir que tú metabolices adecuadamente la grasa. Entonces dices, ¿por qué no bajo de peso? Estrés, cortisol. Entonces, exactamente. Hay que hacer primero lo que nos gusta. Segundo, colocarlo en tu día a día como un hábito. Tal vez si quieres empezar tu día con deporte, entonces colocarlo en la mañana. Si quieres terminarlo, colocarlo en la noche. Y por añadidura llegarán los cambios, acompañados de una buena alimentación, de un descanso adecuado,
de una gestión emocional adecuada también, y entra en la parte de las emociones, ¿no? Si soy una persona que todo el día está estresado y lleva el estrés a entrenar, y aún así el entrenamiento me gusta, pero no me baja el estrés, entonces finalmente necesitas otro tipo de ayuda también, que es una parte que nunca debemos dejar de considerar, que es la terapia. Exacto. Si yo tengo niveles de estrés muy elevados, el deporte me va a ayudar, pero no me va a ayudar tanto como la terapia, porque también la terapia toca tu percepción sobre el mundo y cómo recibes el mundo. Y eso el deporte no lo va a cambiar. Entonces, cuando trabajas esa parte y está conectada con lo físico, ahí tienes resultados excelentes. Pero la terapia va de cajón si tienes muchos problemas de estrés, ¿no? Si el estrés es algo muy presente en tu vida. Nos queda claro que la terapia no se reemplaza. No se toca. Claro que sí. Y ahora, algo que también veo con mucha frecuencia, Camila, es que las personas a veces cuando van a hacer su entrenamiento están al pendiente del celular, ¿no? Están revisando. Yo entiendo que no, sabemos que el celular es importante al día de hoy porque tenemos que estar al pendiente de ver, ¿no? Cosas del trabajo, cosas familiares, cosas personales. Dicho esto, Camila, ¿cómo podemos lograr estar en el presente mientras hago mi ejercicio? Bueno, creo que es súper importante que si tienes la posibilidad de tener tu cartilla de entrenamiento, tu programa de entrenamiento, y poner en modo silencioso el teléfono, dejarlo un poco, sería genial, ¿no? Lo más ideal. Ahora, si no te es posible, buscar enfocarte en el momento que estés haciendo lo que tengas que hacer o seleccionar otro horario de entrenamiento u otro tipo de entrenamiento, ¿no? Que te permita coger tu computadora rápido, tu celular, sería entrenar en casa. Entonces, Claro. uno tiene que crear el ambiente que a uno le haga más agradable hacer deporte. Si yo voy al gimnasio y no puedo hacer las máquinas porque ya me están pidiendo algo a la oficina, porque no tengo otro horario que no sea el almuerzo, pero en el almuerzo también me piden cosas, entonces buscamos otro horario, buscamos otra actividad o entrenamos en casa. Entonces hay que hacernos lo más agradable a nosotros mismos dentro de nuestras posibilidades, el espacio de entrenar, para poder conectar con ese momento. Claro, porque si no mi mente está Volando. fragmentada. Y ahí también es que hay mayor riesgo de lesiones también. Así es. Hacer que mi mente se conecte con esa célula muscular para que se dé el adecuado trabajo también. Exactamente. Y ahora, Camila, con respecto al hecho de ver qué ejercicio podría estar más involucrado con una mejora en mi estado de ánimo, ¿qué nos podrías comentar al respecto? ¿Existe algún ejercicio que sea mejor para regular mi estado de ánimo? Recomiendo todos los ejercicios relacionados con mindfulness. ¿Cómo cuáles? No hay una sentadilla, no hay algo que en realidad nos haga sentirnos mejor. O sea, las técnicas de respiración de cajón en ACT, que es mi formación, no terapia, aceptación y compromiso, nos enseñan y nos preparan para poder enseñarle a nuestros pacientes técnicas de respiración que les permita poder regular sus emociones. Entonces, creo que de cajón esos son los ejercicios. Y bueno, de hecho hay varias técnicas de respiración. De hecho, la que yo más uso con mis pacientes ansiosos, he hecho videos también sobre esto, ¿no? Que, bueno, más que pacientes ansiosos, en realidad pacientes que han pasado por ataques de pánico o tienden a acelerarse muchísimo cuando tienen ansiedad, ¿no? Que la ansiedad, bueno, es una emoción normal en el ser humano, pero desregulada cuando tenemos un diagnóstico a una persona que ha pasado muchísimas cosas, es 4-7-8. No sé si la conoces. Claro. Que son 4 de concentración, 7 de contención, 8 de botarlo. Sí, de hecho, y como yo la en práctica para cuando no puedo dormir. También esa técnica induce el sueño. Sí, porque estás en estado de calma. Exacto, porque ayuda a regular tu sistema nervioso, que en el momento en que tienes un ataque de pánico entra en estado de alerta y todo tu cuerpo se desregula, ¿no? Claro, en ese momento, cuando por ejemplo voy a dormir, a mí me conviene que mi parasimpático esté activo y mi simpático entre en estado inactivo, ¿no? Cada cosa tiene su momento. Así es. Entonces esa técnica es muy buena en realidad. Sí, y como esa hay muchísimas otras también, que de hecho cuando vienen a mis espacios de terapia, a mis pacientes yo las adecuo, se las enseño, que también tienen que ver con la forma en la que inhalamos, exhalamos, contenemos. Y ejercicios que les permitan usar la parte imaginaria y recreativa, que también relaja mucho. Acompañado de música, ¿no? Que lo utilizamos, bueno, yo lo utilizo en terapia y sé que mis colegas también. Musicoterapia. Claro, es que hay personas que a veces no saben respirar adecuadamente cuando quieren entrar en un estado de calma. Así es, porque pierdes, en verdad cuando entras en un estado de pánico, pierdes la conciencia de lo que está ocurriendo a tu alrededor.
y no se puede esperar algo diferente, ¿no? Lo único que podemos hacer es, y yo le explico un poco a mis pacientes, ¿no? Por eso también grabé ese video, porque descárgalo y lo único que necesito que te acuerdes es de ponerlo para que escuches una voz decirte qué tienes que hacer. Porque en ese momento hay gente que aún no se puede regular. Claro que igual ya ese tipo de casos están acompañados de fármacos para poder lograr la regulación correcta, porque, bueno, los psicólogos muchas veces no trabajamos solos, necesitamos de ustedes, psiquiatras. Trabajamos en Entonces, conjunto. trabajamos en conjunto. Sí. Bien, Camila. Y ahorita que estamos grabando este podcast, ya casi por finalizar octubre, ¿qué ocurre, no? A final de año o los primeros días de enero, que las personas que durante todo el año de repente no han empezado a implementar el ejercicio como un hábito, se desesperan porque no están cumpliendo con la meta de año nuevo y se inscriben en el gimnasio. Y de repente se plantean que van a ir de lunes a sábado, 6 días a la semana. Es muy frecuente. ¿Cómo podemos hacer para poder establecer metas realistas? Bueno, primero para establecer una meta hay que conocerse y hay que ser honesto con uno mismo. Entonces, claro, una meta es retadora, pero vamos primero con metas a corto plazo. Nuevamente, me voy a inscribir en el gimnasio, pero ya lo he soltado muchas veces. ¿Qué va a hacer que esta vez sea diferente? ¿Dónde está tu motivación? Ok, entonces cúmplete algo pequeño. Por un mes, como te mencioné antes también, ¿no? Colócate una meta corta, salir a caminar todos los días 20 minutos. O empezar a entrenar en casa con mi propio peso corporal 20 minutos de forma diaria, ¿no? 5 de 7 días a la semana. Porque ese tiempo es el que tú le vas a destinar a tu salud y lo puedes incrementar o reducir. Puedes escoger en otro ambiente que va a ser el gimnasio. No, es que el gimnasio y el espacio me van a motivar. Sí, pero no tienes el hábito. Entonces, genera el hábito, no está mal. Ok, entonces, ya, me inscribo en el gimnasio igual, porque hay personas que igual lo van a hacer. ¿Qué más cambios vas a hacer? Nada, voy a ir al gimnasio. ¿Y cómo te alimentas? ¿Cómo duermes? ¿Cómo duermes? ¿Cómo gestionas tu estrés? ¿Tienes tiempo? ¿Realmente tienes tiempo para ir a entrenar? Entonces, son varias cosas que hay que observar antes de colocarnos una meta, ¿no? Que son las variables que dependen de nosotros. Y bueno, también las que no controlamos. Entonces, ser consciente de lo que controlo y lo que está bajo mi control y lo que no, para poder plantearme una meta realista. Y como siempre, empezar por lo pequeño para ser fiel en lo mucho, lo más grande. Exacto, porque si no después es como sabotearte, porque luego te generas la idea de que, no, yo no soy bueno, no soy disciplinado, por eso me pasa esto. Si fuera tan solo como mi amiga, que veo que a las 5 de la mañana ya suben sus historias que está lleno de entrenar, ¿por qué yo no hago eso? Y eso, a final de cuentas, ¿qué repercusiones puede tener a nivel emocional, Camila? Solamente te va a generar más estrés, porque te estás colocando, te estás imponiendo querer copiar algo que no sabes de dónde está partiendo para esa persona, ¿no? Tal vez, me voy a ponerte un ejemplo inventado. Tal vez esta persona que va a las 5 de la mañana a entrenar se duerme súper temprano porque está pasando por un proceso de duelo X. Hay varios tipos de duelo y se le corta el sueño. Entonces, a esa hora prefiere hacer algo que mantenga su mente ocupada antes del trabajo para poder conectar con su trabajo. Entonces, su motivación es tan personal y tan interna que eso hace que se levante a las 5 de la mañana. Pero nuevamente, tú puedes ver el jardín de otro muy verde, pero nunca sabes por qué va a ser tan verde y cuánto le ha costado que sea así de verde. O si esa persona siquiera toma eso como un logro y no como un escape. Entonces, por eso es tan importante mirar lo propio, ¿no? Claro, en definitiva, comparar con tu propio proceso, tus avances. Exactamente. Porque si no, lo peor que puedes hacer es compararte con los demás porque terminas dañando tu autoestima. Exactamente. Terminas dañando a ti mismo, tu autoestima y respondes con otra predisposición a las cosas, ¿no? O a tus propios intentos. Exacto. Camila, nos has dado información muy valiosa. Si tuvieras que dejarle un mensaje a nuestra audiencia sobre la importancia de hacer ejercicio en el contexto de proteger la salud mental, ¿cuál sería? Creo que es importante observar el ejercicio como un espacio para uno mismo. Así como la terapia es un espacio y un momento muy íntimo contigo y conectar con esa parte de ti que disfruta de lo que estás haciendo, que disfruta del momento presente.
sea la actividad física que escojas, escoge una que realmente a ti te guste. Y si tienes que probar todos los deportes para saber qué te gusta, hazlo. Y si ninguno te gusta, bueno, prueba con lo básico, que es caminar, que de por sí ya te desafía. Quién sabe que sea el trail, ¿no? Esto de escalar montañas y caminar bastante, lo que a ti te pueda gustar. Entonces, darse la oportunidad de no querer encajar en un deporte o una actividad en particular, sino hacer lo que mejor sea para ti y para tu bienestar. Genial, muchas gracias. Un mensaje muy, muy alentador el que nos has dado hoy día, Camila. Gracias, Natalia. Camila, ¿dónde podemos seguir tu trabajo o contactarte? Me pueden encontrar en redes de TikTok, Instagram, como Psico Camila Romani, para poder conocer un poco más de mi trabajo y para agendar citas. Genial, entonces ya, ahí para seguirte y seguir viendo tu contenido. Muchísimas gracias por tu invitación, Natalia. Muy lindo lo que estás haciendo por la salud mental. Gracias, Camila. Gracias de verdad por darte un tiempo y por compartirnos información tan valiosa. A ti. Y bueno, a nuestros seguidores, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Si les gustó, no olviden de suscribirse y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima.